Siempre mi madre es muy sobreprotectora y con los cohetes no era la excepción. Tenía siempre una historia diferente que contarnos por qué no usábamos cohetes el día del año nuevo como cualquier otro niño. Y que si te explotaba la mano, que si eran adulterados o que incluso hacían mucha basura estos juguetitos. Es cierto, se vuelven bastantes papeles enfrente de mi patio el 1 de enero. Pero bueno, nunca en mi familia hubo esa tradición de comprar estas mentadas cosas de pólvora a las que soy bien asustadizo. Me sorprende que en el mes de diciembre y enero la gente los compra como si estuviesen gratis, la verdad. No tienen gracia para mí. Hay desde palomas, barrilitos, chilladores en el mercado y claro, como siempre te los venden con las mejores medidas de seguridad. Sí. La primera vez que jugué con ellos fue en casa de un primo, ya mucho tiempo, como por el 2012. Pasamos el año nuevo y fuimos enfrente de su casa a ver quién lo tronaba más lejos, el cohete, güey. Y sí, pues lo estábamos aventando ahí en la calle. No nos asustamos a ningún vecino, gracias a Dios. Pero sí se acuerdan que les comenté que era bien asustadizo, ¿verdad? Pues todo el rato me la estaba pasando brincando así de cada vez que chiflaban estas cosas. Y pues mi primo siempre se burlaba como que, jaja, madre. Y pues ya luego de esas más grandes pues volví a jugar con él y pues aún me sigue asustando y jaja, madre. Ese último día del año pues me sentí algo mareado. Pues sí, estaba toda mi familia platicando y pues también con el sonido de los cohetes, ¿quién no le dolería la cabeza? Estaba malo del estómago porque ¿quién no se abstendría a comerse una deliciosa sopa de macaco? No, perdón, digo, una sopa de res de dudosa procedencia de mi abuela, que parece de chango. Pues sí, me la comí en la tarde y yo creo que es lo que me cayó mal en ese día. Pero pues bueno, regresando a la última noche del año, pues dieron pozole ese día y pues pensé, pues no me hará daño una, o sea, no me siento tan mal que digamos. Y pues me lo comí todo. Sí, bien rico la verdad. Ya luego de la cena pues nos sentamos como hermosa familia a ver Televisa, ya sabes, esa televisora que siempre nos traen los mejores contenidos. Sí, madre. Y 5 minutos antes de las 12 empecé a marearme. Y pues sí, como que pues me tuve que parar de la sala que estaban viendo el programa ese especial de las 12 uvas, parece que se llama. Sí, se llama 12 uvas. Bueno, me paré 5 minutos antes de las 12 y pues sentí un revolcón en el estómago. Le dije a mi mamá que pues iba a pasar al baño por un poco de aire fresco y pues tardé un rato y mi mamá entró a ver qué estaba haciendo y se dio cuenta que estaba con los ojos bien viroleados, así todos volteados, ya casi a punto de guacarear. Y pues empezó el contador y ahí empecé a guacarear. Literal, así empecé mi año. Literal, en el excusado, vomitando. No. Y sí, ya eran como las 12:05 y ya había salido todo. Pues sí, ya sabes, como que debe de sacar lo malo del año pasado. Sí, así literal lo hice. Y digo, pues fue una experiencia como que bastante chistosa. Ya sé que no les causó gracia. Pero bueno, ahora vamos con los propósitos que, bueno, si tú tienes alguno, envíalo en los comentarios porque dentro de 2-3 meses voy a hacer un video leyendo sus propósitos de año nuevo. A ver si son bastante buenos y si acaso los cumplo se los voy a acordar, c***ones. Y sí, mis propósitos pues yo creo que es de volverme un animador pues famoso en sí, pero digo, ya he estado haciendo estas cosas durante 3 años y se ve muy lejos esa meta, creo yo. Y también de tener una novia, que estoy disponible, chicas, jaja. O de mejorar mi pronunciación, que algunas veces me trago de la lengua y no tiene sentido como platico. ¿Sí entienden, no? Ustedes me escuchan en YouTube, claro está. Pero pues bueno, tengo mis dudas que si este año voy a pasar este evento con mis amistades. La verdad no me gustaría perdérmelo. Quisiera estar con mi familia, que es bastante grande y pues que me quiere bastante. Pues no me perdería esa deliciosa comida que hace mis tías, que pues ya no debo darle más plática y ir acá. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente semana y hasta la próxima. Bye.